Promesa concreta. Al final de esta historia, vas a entender cómo una chica de un pueblo manchego, sin hablar inglés y sin pertenecer a ninguna dinastía artística, terminó compartiendo pantalla con Gary Cooper, provocando titulares en Hollywood y regresando a España convertida en una de las mujeres más poderosas del cine español. Pero la clave no está solo en su belleza, ni siquiera en su voz. La clave está en algo más raro. Sara Montiel entendió antes que muchos que una actriz no solo interpreta personajes, también puede fabricar un personaje público tan fuerte que el mundo entero acabe mirándola como si fuera una leyenda. Y esa leyenda empezó lejos de los focos, en Campo de Criptana, en Castilla-La Mancha, un lugar que no parecía diseñado para producir estrellas internacionales. Allí nació María Antonia Abad Fernández, la mujer que después el público conocería como Sara Montiel. En muchas versiones de su vida, aparece descrita como una muchacha de origen humilde, casi como una campesina salida de la tierra seca de Castilla. Esa imagen se repitió tanto porque encajaba muy bien con el mito. Una joven de provincia que sube, paso a paso, hasta los grandes estudios de cine. Pero si se mira con calma, esa imagen no debe entenderse como un cuento simple de pobreza y milagro. Es más interesante que eso. Sara creció en un mundo donde el destino de una niña de pueblo parecía bastante cerrado. La familia, el trabajo, las costumbres, el silencio. No había una autopista directa desde Campo de Criptana hasta Hollywood. No había contactos internacionales esperando en la puerta. No había una escuela de estrellas al alcance de la mano. Lo que sí había era una voz, una presencia y una ambición que no cabían en el sitio donde había nacido. Desde niña, según muchos relatos biográficos, destacó cantando. La música no fue un adorno en su carrera, fue una herramienta de escape. En una España marcada por la posguerra, el hambre y las jerarquías sociales, cantar podía abrir puertas que estaban cerradas para casi todo lo demás. Y para una joven con carisma, cada escenario pequeño era una prueba. Cada mirada del público era una señal. Cada aplauso decía, quizá hay otro camino. Su nombre artístico también fue parte de esa construcción. María Antonia Abad no sonaba igual que Sara Montiel. El nuevo nombre tenía otra textura. Era más breve, más internacional, más cinematográfico. Sara tenía fuerza. Montiel conservaba una raíz española reconocible. Desde muy temprano, ella pareció comprender que el cine no vendía solo talento, vendía una imagen recordable. Ese detalle importa porque explica todo lo que vino después. Sara Montiel no llegó a Hollywood como una intérprete anónima que esperaba ser moldeada por los estudios. Llegó como alguien que ya estaba aprendiendo a moldearse a sí misma. Antes de Hollywood estuvo Madrid, y antes del mito internacional estuvo el cine español de los años 40. Su entrada en el cine se produjo siendo muy joven, en una industria que todavía no sabía qué hacer con una figura como ella. Apareció en películas españolas, fue aprendiendo el oficio frente a la cámara y empezó a moverse en un sistema donde las actrices dependían mucho de decisiones ajenas, productores, directores, contratos, censura, gustos del público. En esos primeros años todavía no era la gran diva que luego llenaría salas. Era una promesa, una cara nueva, una joven con presencia. Y en el cine, la presencia puede ser más decisiva que una línea de diálogo. Pero había un problema. España era un mercado limitado. Para convertirse en una estrella grande de verdad, Sara necesitaba salir. Y la salida llegó por una vía que hoy a veces se olvida. México. México fue fundamental en su carrera. No fue una escala menor ni una nota al pie. En aquellos años, el cine mexicano tenía una industria potente, con estrellas, estudios, directores y una proyección enorme en el mundo hispano. Para una actriz española, trabajar allí podía significar crecer más rápido, aprender otro ritmo profesional y exponerse a públicos más amplios. Sara Montiel se instaló en México y allí su imagen empezó a transformarse. Ya no era solo la muchacha española que había hecho algunas películas. Empezó a convertirse en una actriz con aura internacional dentro del mundo de habla hispana. Trabajó con figuras importantes, apareció en producciones que le dieron visibilidad y ganó experiencia en un ambiente competitivo. Ese paso fue decisivo por una razón sencilla. Hollywood rara vez descubre a alguien desde cero. Hollywood suele fijarse en quien ya ha demostrado que puede llamar la atención en otro lugar. Sara no llegó a Estados Unidos desde la nada. Llegó con un recorrido detrás, con oficio, con cámara encima, con una mezcla de exotismo español y seguridad profesional que podía resultar atractiva para los productores estadounidenses. Y entonces aparece la parte más fascinante de la historia. Una actriz española, sin dominar el inglés, entra en el sistema de Hollywood. No era un detalle menor.
En Hollywood, el idioma no era solo una herramienta de comunicación, era poder. El acento podía encasillar, la falta de inglés podía reducir papeles. Una actriz extranjera podía ser presentada como objeto decorativo, como belleza exótica, como figura misteriosa, pero no necesariamente como protagonista con control de su destino. Sara Montiel se movía en ese terreno con una desventaja clara. No tenía la naturalidad lingüística de las actrices estadounidenses. No venía de una cultura industrial donde todo funcionara a su favor. No tenía un apellido anglosajón y una biografía hecha para tranquilizar a los estudios, pero tenía algo que Hollywood sí entendía muy bien: magnetismo. Cuando aparece en Veracruz, junto a Gary Cooper y Burt Lancaster, el contraste es muy fuerte. Ellos representaban el poder masculino del Hollywood clásico, figuras consolidadas, rostros reconocibles, estrellas capaces de sostener una película en los carteles. Ella llegaba con una presencia distinta, una sensualidad menos habitual para el público estadounidense y una forma de mirar a cámara que no pedía permiso. Veracruz no convirtió a Sara Montiel en una actriz estadounidense convencional. Eso es importante. Hollywood no la absorbió por completo. Más bien la utilizó como una presencia internacional, una mujer que aportaba intensidad, misterio y atractivo a un western de gran escala. Pero para ella, esa aparición significaba otra cosa. La chica de Castilla ya estaba en el escaparate mundial, y en ese escaparate estaba Gary Cooper. La relación entre Sara Montiel y Gary Cooper pertenece a esa zona donde se mezclan memoria, prensa, promoción y leyenda. Ella misma habló en distintas ocasiones de su vínculo con Cooper y durante años se alimentó la idea de que hubo algo más que una relación profesional. Algunos relatos lo presentan como un romance, otros lo tratan con cautela, como parte del imaginario que rodea a las grandes estrellas. Lo prudente es decirlo así: la conexión entre ambos fue lo bastante comentada como para convertirse en uno de los capítulos más famosos de su mito. Y eso nos dice mucho sobre Sara. Porque en el Hollywood clásico, ser asociada con Gary Cooper no era cualquier cosa. Cooper era uno de los grandes nombres del cine estadounidense, un símbolo de masculinidad sobria, héroe de western, figura admirada por varias generaciones. Si la prensa o la memoria popular vinculaban a Sara Montiel con él, aunque los detalles puedan discutirse, el efecto era claro. Ella entraba en la conversación de las grandes estrellas. No solo era la española que aparece en una película, era la mujer que podía compartir plano, rumores y titulares con un ícono de Hollywood. Ese tipo de fama tiene doble filo. Por un lado, eleva. Por otro, puede encasillar. Una actriz extranjera puede quedar reducida a su belleza, a su vida sentimental, a su exotismo, y eso amenazaba a Sara Montiel desde el principio. El sistema podía mirarla como un cuerpo, una cara, un acento. Podía usarla durante unos años y luego sustituirla por otra belleza llegada de otro país. La pregunta real era: ¿podría Sara convertir esa atención en poder propio? Hollywood le dio más oportunidades. Participó en Serenade, junto a Mario Lanza, y en Run of the Arrow, dirigida por Samuel Fuller. También se relacionó profesional y personalmente con Anthony Mann, con quien se casó. Ese matrimonio reforzó todavía más su vínculo con el cine internacional. Pero, de nuevo, conviene no contar esta etapa como un cuento lineal de triunfo absoluto. Sara Montiel llegó lejos, sí, mucho más lejos que casi cualquier actriz española de su generación. Pero Hollywood no era un lugar fácil para una mujer extranjera, menos aún para una mujer que no quería desaparecer dentro de una identidad fabricada por otros. Podía conseguir papeles, podía atraer cámaras, podía fascinar a la prensa. Pero el centro de control seguía estando en manos de los estudios, los productores y un sistema que decidía quién era protagonista y quién era adorno. Aquí está el giro. Su gran victoria no fue quedarse en Hollywood. Su gran victoria fue regresar y usar lo que Hollywood le había dado para convertirse en una estrella aún más grande en España. El momento decisivo llegó con El último cuplé. La película se estrenó en los años 50 y cambió por completo su carrera. En principio, no parecía el tipo de proyecto destinado a transformar una industria. El cuplé era un género musical asociado a otra época, a teatros, canciones populares, nostalgia y melodrama. No era exactamente la fórmula moderna que uno imaginaría para una actriz que venía de Hollywood. Pero ahí estuvo el golpe de inteligencia. Sara Montiel no compitió con Hollywood imitándolo. Hizo algo más eficaz. Tomó su aura internacional y la mezcló con una tradición española reconocible. El resultado fue explosivo. El público no veía solo a una cantante de cuplés.
Veía a una mujer que había estado junto a Gary Cooper, que venía del mundo grande, que traía glamour extranjero, pero que cantaba en español, miraba como una diva local y rescataba una música que conectaba con la memoria emocional del país. Esa combinación era muy difícil de replicar. El último cuplé se convirtió en un enorme éxito y la transformó en una de las figuras más rentables del cine español. A partir de ahí, Sara Montiel dejó de ser una actriz que esperaba oportunidades. Pasó a ser una marca. Una película con su nombre podía venderse como acontecimiento. Su rostro en un cartel prometía deseo, música, drama y lujo. Y en una España todavía gris, su imagen era casi una provocación. Hay que recordar el contexto. La España de aquellos años no era un país de libertad cultural plena. La moral oficial vigilaba el cuerpo, el deseo y la representación de la mujer. En ese ambiente, Sara Montiel apareció como una figura contradictoria y por eso mismo poderosa. No era una rebelde política en el sentido directo del término, y no conviene exagerar ese punto. Pero su presencia sí abría un espacio distinto. Una mujer que dominaba la pantalla, que se sabía deseada, que cantaba con voz grave, que se movía con lentitud calculada y que parecía controlar la mirada masculina en vez de someterse a ella. Ese matiz es esencial. El mito de Sara Montiel no se entiende solo por el vestuario, el maquillaje o los primeros planos. Se entiende porque proyectaba control. Sus personajes podían sufrir, amar, perder, sacrificarse, pero la imagen pública de Sara transmitía otra cosa: mando. Ella decidía el ritmo, ella retenía el silencio, ella miraba antes de ser mirada. En una industria donde muchas actrices eran presentadas como ingenuas, santas, madres o víctimas, Sara ofrecía una feminidad más peligrosa para la época: sensual, adulta, consciente. Por eso se convirtió en símbolo sexual. Pero reducirla a eso sería quedarse en la superficie. Un símbolo sexual puede ser fabricado por otros y consumido rápidamente. Sara Montiel duró porque convirtió la sensualidad en estilo. Y el estilo, cuando es reconocible, sobrevive a las modas. Después de El último cuplé, llegaron más películas que reforzaron esa fórmula. Títulos como La Violetera consolidaron su imagen de estrella musical y melodramática. En esas obras, el argumento muchas veces giraba alrededor de una mujer marcada por el amor, el sacrificio, el éxito y la caída. Era un territorio conocido por el público, pero Sara lo elevaba con presencia de diva internacional. Su voz fue parte del misterio. No era una voz ligera ni inocente. Tenía un tono grave, casi confidencial, que parecía contar más de lo que decía la letra. Esa forma de cantar encajaba con el personaje que había construido. Una mujer que ya había vivido, que conocía el precio de la fama, que podía convertir una canción antigua en una confesión. Y aquí aparece otro punto interesante. Sara no necesitaba cantar como una soprano perfecta para impactar. Su fuerza estaba en la interpretación, en la pausa, en la intención, en el modo de apoyar una palabra, en el modo de convertir una canción popular en una escena de cine. Eso la hizo muy eficaz para el público. Sus canciones podían vender discos, sus películas podían llenar salas y su imagen podía circular en revistas. La estrella ya no estaba encerrada en la pantalla. Vivía en fotografías, entrevistas, rumores, portadas, relatos de Hollywood y recuerdos de provincia. En otras palabras, Sara Montiel construyó un ecosistema alrededor de su persona, y eso, para una mujer de su generación, era una forma de poder poco común. No significa que controlara todo. Ninguna estrella controla todo. La prensa exagera, el público inventa, los productores negocian, la industria presiona. Pero Sara parecía entender que la fama no se deja sola, se alimenta, se administra, se teatraliza. Su vida sentimental fue parte de esa narrativa pública. Además de Anthony Mann, su nombre apareció unido a otras relaciones y matrimonios que alimentaron titulares durante décadas. En su madurez, siguió siendo una figura mediática, a veces admirada, a veces parodiada, a veces discutida. Pero incluso cuando la televisión y la prensa del corazón la convertían en personaje, ella conservaba algo que muchas estrellas pierden: la conciencia de estar representando una versión de sí misma. Esa es una diferencia importante entre una celebridad accidental y una diva. La celebridad accidental es arrastrada por la atención. La diva usa la atención como escenario. Sara Montiel pertenecía a esta segunda categoría. Podía exagerar una frase, alargar un gesto, responder con ironía, vestir de forma llamativa, recuperar anécdotas de Hollywood y mantener viva la impresión de que su pasado era una película interminable.
Eso incomodaba a algunos y fascinaba a otros, pero funcionaba, seguía siendo recordada. Ahora bien, para entender su triunfo completo, hay que mirar también la tensión entre realidad y mito. La historia de la campesina que conquistó Hollywood y el corazón de Gary Cooper es poderosa porque resume una transformación extrema, pero también simplifica. Sarah Montiel no fue solo una muchacha humilde rescatada por la suerte. Trabajó durante años antes de llegar a la fama total. Pasó por España, México y Estados Unidos. Aprendió a moverse en distintas industrias, supo adaptar su imagen a cada mercado, y cuando regresó a España, no llegó como una derrotada de Hollywood, sino como alguien que podía capitalizar esa experiencia. Tampoco conviene presentar Hollywood como una conquista absoluta en la que ella dominó el sistema estadounidense. No fue así. Su paso por Hollywood fue relevante, llamativo y excepcional para una actriz española de su época. Pero su reinado verdadero se consolidó en el cine español y en el mundo hispano. Ahí encontró el territorio donde su imagen podía ocupar el centro sin pedir permiso. Y tampoco es necesario convertir su relación con Gary Cooper en una certeza cerrada para que la historia funcione. Basta con entender su valor simbólico. Cooper representaba la cima del Hollywood masculino. Sarah, al ser vinculada con él, aparecía como alguien capaz de entrar en ese círculo reservado. La leyenda sentimental reforzó la leyenda profesional, y en el mundo del cine clásico, esas dos cosas solían mezclarse. Lo interesante es cómo ella utilizó esa mezcla. Muchas actrices quedaron atrapadas en rumores que terminaron devorando su trabajo. Sarah, en cambio, convirtió esos rumores en una extensión de su personaje público. No ocultaba del todo el misterio, lo dosificaba, lo dejaba respirar. Hacía que el público quisiera saber más. Esa capacidad de sugerir sin cerrar del todo fue una de sus armas. En pantalla, en entrevistas, en canciones, su figura parecía siempre guardar una información privada. No todo estaba explicado, no todo estaba resuelto, y la curiosidad es una forma de permanencia. Por eso, décadas después, todavía se habla de ella. Hay estrellas que pertenecen a una película. Sarah Montiel pertenece a una transformación cultural. Representa el momento en que una actriz española pudo imaginarse internacional sin dejar de ser profundamente española. Representa la mezcla de provincia y glamour, de copla y Hollywood, de acento y sofisticación, de tradición y deseo. Su trayectoria también muestra algo práctico sobre la fama. No basta con llegar, hay que saber volver. Muchos intérpretes sueñan con Hollywood como destino final. Para Sarah, Hollywood fue una plataforma. Le dio prestigio, contactos, experiencia y una historia que contar. Pero su mayor golpe fue regresar al mercado donde esa historia tenía más valor. En España la frase «viene de Hollywood» no era un detalle, era un sello. Y ella lo pegó sobre una fórmula musical que el público reconocía. La consecuencia fue enorme. Se convirtió en una de las actrices mejor pagadas y más influyentes del cine español de su tiempo, según se ha señalado en numerosas biografías y crónicas sobre su carrera. Su nombre podía condicionar proyectos, su presencia elevaba presupuestos, su imagen vendía entradas. Eso era poder industrial, no solo fama. Y hay otro aspecto que suele pasarse por alto. Sarah Montiel fue una mujer que envejeció públicamente sin desaparecer del todo. Para muchas actrices, el paso del tiempo significaba expulsión. La industria dejaba de mirarlas. El público las recordaba solo como fotos antiguas. Sarah, en cambio, siguió apareciendo, opinando, contando, actuando como personaje de sí misma. A veces con elegancia, a veces con exceso, a veces bajo la mirada cruel de una cultura que disfruta bajando del pedestal a sus divas. Pero incluso en esa etapa, el mito seguía vivo, porque el mito no dependía ya de una película concreta. Dependía de una imagen acumulada. La niña manchega, la joven actriz en México, la española en Hollywood, la mujer junto a Gary Cooper, la esposa de Anthony Mann, la diva de El último cuplé, la voz grave de la violetera, la estrella de los carteles, la señora que recordaba su pasado con una mezcla de orgullo y teatralidad. Cada capa reforzaba la anterior. Ese es el verdadero triunfo de Sarah Montiel. No fue una sola victoria, fue una serie de conversiones. Convirtió un origen provincial en relato de autenticidad. Convirtió una desventaja lingüística en misterio exótico. Convirtió su paso por Hollywood en capital simbólico. Convirtió canciones antiguas en cine moderno para su público. Convirtió la sensualidad en autoridad escénica. Y convirtió su propia vida en una narración que seguía generando curiosidad incluso cuando las películas ya pertenecían al pasado. Por eso su historia funciona tan bien. No es solo una española que triunfó. Es una lección sobre cómo se construye una estrella cuando casi nada está a favor.
Si Sara Montiel hubiera intentado borrar su origen para parecer estadounidense, quizá habría sido una más entre muchas actrices extranjeras del Hollywood clásico. Si se hubiera quedado en España sin salir, quizá habría tenido una carrera respetable, pero no ese brillo de leyenda internacional. Si hubiera dejado que Hollywood la definiera por completo, quizá habría quedado encasillada como belleza latina de reparto. Su inteligencia estuvo en la combinación. Fue de pueblo, pero no se quedó atrapada en el tópico de la muchacha sencilla. Fue internacional, pero no abandonó los códigos españoles que la hacían única. Fue sensual, pero no se presentó como una figura pasiva. Fue actriz, cantante y personaje público, todo a la vez. Y esa mezcla no se improvisa, se trabaja. Claro que hubo suerte. En toda carrera artística hay encuentros, decisiones ajenas, puertas que se abren en el momento justo. Pero la suerte no explica por sí sola que alguien se mantenga durante décadas en la memoria colectiva. Para eso hace falta instinto, y Sara Montiel lo tuvo. Instinto para saber cuándo salir de España, instinto para aprovechar México, instinto para entrar en Hollywood sin perder del todo su identidad, instinto para regresar con una imagen más valiosa que antes, instinto para convertir un cuplé en un acontecimiento. Instinto para mantener viva la curiosidad sobre su vida. La curiosidad, precisamente, es el hilo que une toda su historia. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Qué vio Hollywood en ella? ¿Qué hubo realmente con Gary Cooper? ¿Cómo pudo una canción de otra época convertirla en la estrella más deseada del cine español? ¿Dónde termina la mujer y dónde empieza la leyenda? No todas esas preguntas tienen una respuesta cerrada, y quizá esa sea parte de la razón por la que Sara Montiel no se apaga. Las estrellas demasiado explicadas envejecen peor. Las que conservan misterios siguen respirando. En su caso, el misterio no estaba en esconderlo todo. Al contrario, hablaba, recordaba, se mostraba, pero siempre quedaba la sensación de que la historia tenía una capa más, una parte contada para el público y otra reservada para ella. Ese control del misterio fue parte de su elegancia como mito. Y si se busca una conclusión clara, es esta. Sara Montiel no conquistó Hollywood de la manera en que a veces se imagina, como si una actriz extranjera hubiera llegado y tomado el sistema por completo. Su logro fue más sutil y quizá más impresionante. Entró en Hollywood lo suficiente para que Hollywood cambiara el valor de su nombre. Después, regresó al mundo hispano y convirtió ese nombre en una institución. La campesina, la provinciana, la muchacha de Castilla, como quiera llamarse a esa primera imagen, no fue borrada por la diva. Fue utilizada por la diva como prueba de distancia recorrida. Cuanto más brillaban las joyas, más poderosa se volvía la idea del origen humilde. Cuanto más internacional parecía, más fascinante resultaba recordar que venía de campo de Criptana. Ese contraste era el motor del mito, de la tierra seca al foco de estudio, del acento español al cartel internacional, del cuplé antiguo a la taquilla moderna, del rumor con Gary Cooper a la memoria popular. Sara Montiel entendió que una estrella no nace solo cuando alguien la descubre, nace cuando el público puede contar su vida como si fuera una película. Y la suya tenía todos los elementos: origen improbable, viaje, deseo, peligro, regreso, triunfo y una imagen imposible de confundir. Por eso, cuando hoy se menciona su nombre, no se recuerda únicamente a una actriz, se recuerda una forma de estar en el mundo. Una manera de mirar a cámara como si la cámara le perteneciera. Una voz que no necesitaba levantar el volumen para imponerse. Una carrera que cruzó fronteras en una época en que cruzarlas era mucho más difícil. Y se recuerda, sobre todo, una idea muy concreta. A veces, el verdadero triunfo no consiste en que el mundo te cambie, sino en aprender a usar el mundo para convertirte en quien querías ser. Sara Montiel salió de Castilla con un nombre común y regresó a la historia con un nombre inolvidable. Hollywood la miró, Gary Cooper quedó unido a su leyenda, España la convirtió en diva, y ella hizo algo que pocas estrellas consiguen: sobrevivir a sus propias películas. Si esta historia te interesa, quédate con ese detalle. La próxima vez que veas una foto de Sara Montiel, no mires solo el glamour, mira la estrategia, porque detrás del maquillaje, la música y el mito, hubo una mujer que entendió el espectáculo mejor que muchos de los hombres que intentaron dirigirlo. Y ahora te dejo una pregunta. ¿Qué otra figura del cine español crees que construyó su propia leyenda con la misma inteligencia?